Bueno, pues estamos en la siguiente tutoría de lengua y literatura de este nivel 2 para la tercera evaluación. Vamos a empezar con el tema del romanticismo. Como sabéis, en la semana anterior lo que hicimos fue ver toda la introducción de la teoría literaria, las diferentes épocas literarias que había, un poco vimos de forma general la literatura en cuanto a su métrica, recursos estilísticos, etc. Entonces ahora lo que vamos a ver es entrar directamente en el primer periodo histórico que tenemos que estudiar durante este curso. Entonces, el romanticismo es el primer periodo que vamos a abarcar en nuestro estudio de la literatura. La primera etapa literaria, como decimos, que estudiamos es esta, la del romanticismo. Es un movimiento cultural, económico y político que nacerá en Alemania en el siglo XVIII. Alcanza su máximo esplendor durante la primera mitad del siglo XIX y surge en contra de, pues de todo lo que era el clasicismo y la ilustración previas, a quienes solo importaba la razón. O sea, digamos, la primera parte de este curso, en el nivel 1, finalizamos el periodo literario con la ilustración. Y la ilustración precisamente lo que traía de la mano era eso, clasicismo, la razón por encima de todo, y solamente pues se atendía a esos hechos racionales y los sentimientos quedaban en un segundo plano. Entonces, claro, el romanticismo se entiende como una contraposición, como una revelación a todo eso, ¿vale? Es un acto de rebeldía, digamos, a la ilustración en la que la razón era la protagonista. Entonces, en líneas generales, el romanticismo va a buscar la libertad y tendrá una especial manera de sentir y de concebir la naturaleza, la nación o el patriotismo y el hombre, ¿vale? Por lo tanto, las características principales, como señalamos aquí, la insatisfacción y disconformidad del hombre con respecto al entorno que le ha tocado vivir, el descubrimiento de nuevos valores, como veis aquí, la imaginación, la intuición, la emoción, etc. El rechazo de las formas equilibradas, racionales y perfectas que traía el clasicismo, ¿vale? Ya se va a buscar mayor dinamismo, expresividad, se da paso al desorden, a la irracionalidad, y no importa tanto que las cosas estén perfectas y equilibradas, sino que evoquen sentimientos, ¿vale? Se produce una gran inseguridad del hombre. En este punto, influye muchísimo o está motivada por la carencia de respuestas a los numerosos interrogantes de la vida. Es decir, ellos se preguntan por de dónde vienen, qué sentido tiene su existencia, en fin, hay un montón de respuestas que la razón no pudo responder, o sea, un montón de preguntas que la razón no pudo responder en la época anterior clásica o ilustrada, y por lo tanto ahora hay una cierta inseguridad, ¿no? Existen dos corrientes, como en casi todos los movimientos. Una más tradicional, más purista, que propondrá los antiguos valores del pasado, exaltará el cristianismo, la realeza, etc. Y luego habrá otro grupo más liberal, más revolucionario que el anterior. Sus seguidores proclamarán la libertad, la igualdad y la fraternidad, ya sabéis, francesas, estos tres valores, ¿no? Y defenderán el progreso y la libertad individual, considerando que la burguesía ha utilizado a su antojo la revolución en contra de estos valores. O sea, es un poco, se mezclan los temas sociales o burgueses con los temas literarios. Bueno, los grandes temas que va a tratar las obras del romanticismo. La angustia ante la existencia humana y la fugacidad de la vida, la muerte también va a ser un tema muy recurrente. Los poemas de estos autores y las narraciones van a tener una gran carga pesimista, ¿no? Un poco angustiada, como os digo aquí, de la existencia, de la vida y de la propia muerte, o sea, de las dos. También el desengaño e inconformismo del hombre frente a la libertad y la felicidad, como os decimos aquí en la página 44. Hay un tema, el de la evasión, la rebeldía política también. Fíjate, aquí pone muchas veces reflejado mediante el suicidio, actitud muy de moda en la época, para que veáis, ¿no? O sea, el suicidio era una actitud de moda, era algo común, algo que se planteaba uno ante tanta angustia y tanto desengaño. Por lo tanto, bueno, la libertad por encima de todo, sin reglas, es lo que se persigue, y la naturaleza nos servirá como marco perfecto para expresar el estado de ánimo. Y, bueno, claro, la naturaleza utilizada, pero una naturaleza como os dejamos aquí, a través de paisajes, fijaos, sepulcrales, como el de un cementerio, y también paisajes recónditos o parajes escondidos y desconocidos, ¿vale? Oscuros, en definitiva. Bueno, el interés por lo popular, por la tradición, por la historia de la propia nación, nos lleva al nacionalismo, que también
es uno de los, uno de los puntos fuertes del romanticismo. Entre los géneros más cultivados se encuentran la novela histórica, los romances, las leyendas antiguas, en fin, todo aquello que haga constante alusión a las costumbres, tradiciones y lengua del pasado. El lenguaje literario, el punto 1.4, nos dice que el lenguaje que se va a utilizar en esta época literaria del romanticismo será un habla coloquial, incluyendo además vulgarismos, o sea, cayendo en ese habla de la calle que utiliza la gente a diario. Se utilizan también arcaísmos, frases de época, para recrear esos ambientes del pasado. También se persigue la prosa limpia y sencilla, que claro, está acorde con el habla coloquial que os decíamos, concuerda perfectamente con esa pretensión de que no se busque la belleza solamente, sino que se busque la evocación de sentimientos. Las palabras adquieren connotaciones, por lo tanto, emotivas, y sobre todo hay mucho sustantivo relacionado con el dolor, la soledad, la muerte, todas estas cuestiones de las que hablábamos antes. Además hay un gusto o una tendencia a las exclamaciones, a las hipérboles o exageraciones, y también se abusa de la adjetivación, porque, como os decimos aquí, provocan casi el aburrimiento del lector, porque quieren utilizar tantos recursos y describir tanto el ambiente, porque para ellos es tan importante la situación que viven, que abusan de los adjetivos. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el teatro en el romanticismo. Es un género que se cultiva con mucha intensidad durante el siglo XIX, sobre todo en Madrid, donde se construyen nuevos locales para la interpretación teatral. Bueno, una de las novedades, como os decimos aquí, es que se utilizan decorados y vestuario como elementos escénicos para representar una obra. Antes no se hacía uso de estos materiales, ¿vale? Simplemente se representaba la obra. Bueno, pues bien, ya en el siglo XIX comienza a haber ese atrezo, ese cuidar de la escena para que parezca más verosímil. Bueno, también como características tenemos la libertad creativa del autor, el drama como género por excelencia del teatro romántico, sigue teniendo ese sentimiento de frustración, de angustias del hombre y demás, y los ambientes continúan siendo, como decíamos, tétricos, personajes entre los que destaca el protagonista, que suele ser, pues eso, un protagonista que evoca y que encierra en él toda esa angustia de la época. Bueno, el drama romántico seguirá la regla de las 3 unidades, de tiempo, acción y lugar, las 3 unidades clásicas para el teatro. Se permite la diversidad de acción en algunos momentos si está justificado por la historia. También combina tragedia y comedia, porque a veces, aunque la obra es trágica, incluye algún personaje, alguna situación cómica para aliviar un poco la tensión, ¿no?, de la tragedia. Se alterna además el estilo culto con el lenguaje popular del que hablábamos antes y se mezcla la prosa y el verso. Bueno, aquí tenemos que en el cuaderno o en el libro os dedicamos bastantes páginas a una de las obras que os proponemos para estudiar. El Duque de Rivas es uno de los autores que más nos va a interesar por su obra, Don Álvaro, la fuerza del sino, y creo que es muy interesante que podáis leerlo. Os destacamos, pues muchos aspectos que ahora vamos a ver. Entonces, ya que os lo hemos dejado aquí, pues también os damos a entender que esta obra o este autor puede aparecer en el examen, puede aparecer alguna de las preguntas relacionadas con él, o puede aparecer un fragmento, en fin, que yo os recomiendo que lo leáis atentamente. Bueno, Ángel de Saavedra, cordobés, es un hombre de letras y armas, como procedía en la época, Duque de Rivas también, y su creación evoluciona desde el neoclasicismo hasta el romanticismo, que es donde encontramos esta obra. Escribe libros de poesía, incluye también poemas en las tragedias. También escribió en prosa, pero sin duda lo más importante en su trayectoria es el teatro, en concreto la obra que os comentaba. Bueno, Don Álvaro, la fuerza del sino, tiene varios temas principales, que son sobre todo el amor, el honor, la venganza y el destino. Son los 4 pilares de esta obra. Los personajes están muy estereotipados, es decir, cada uno de los personajes que aparecen en la obra, por ejemplo, Don Álvaro, el protagonista, como os decimos aquí en la página 49, son prototipos de estereotipos, ¿vale? Don Álvaro es un prototipo de personaje romántico, es valiente, generoso y apasionado, tiene un origen misterioso y marcado por un fatal destino que le impide hacer posible su amor con Leonor. O sea, son tremendamente estereotipados, encerrados o encasillados en condiciones de la época, ¿no?
Él es, digamos, el galán, ¿no? O el truán, digamos. Leonor es la enamorada, católica, que al final salva el alma de su amado. Los personajes secundarios también están muy estereotipados, la criada, el padre guardián, sirven al autor para reflejar las situaciones costumbristas, ¿no? Y además para, bueno, propiciar un poco ese juego escénico, ese intercambio de opiniones entre los personajes. La estructura se divide en 5 jornadas o 5 actos y su estilo es variado. Tiene polimetría, es decir, variedad estrófica, y mezcla trágico con cómico. Bueno, pues como os decíamos aquí, se combina un estilo culto y refinado, porque claro, el correspondiente a las clases más altas será refinado y el llano o más simple será correspondiente a las clases más vulgares. Un claro ejemplo, como os decimos aquí, lo constituyen las escenas en las que aparecen diálogos entre Leonor y la criada de ella. La lírica romántica. Ya sabéis que cuando hablamos de lírica nos referimos a poesía. Para la poesía romántica se van a servir los autores de los grandes temas históricos, sobre todo del medievo. Los personajes eran marginados o rechazados por la sociedad, o sea que tendrán un gusto por esos personajes que normalmente no son protagonistas en las obras literarias. Habrá 2 estilos, como siempre, popular y culto, y se reflejarán los sentimientos del autor en la obra. Os dejamos aquí un fragmento del canto a Teresa, Espronceda, que os recomiendo igualmente leer porque igual puede aparecer en el examen. José de Espronceda, que es el autor, nació en Badajoz y es uno de los poetas más representativos de la época, por no decir el que más y mejor va a representarla. Está en continua pugna con el mundo que le rodea, en continua rebelión. Es un innovador de la métrica del momento, utiliza muchísimas estrofas diferentes y lo más importante son sus canciones, como por ejemplo la canción del pirata. Tiene muchas más canciones que hacen referencia a diversos tipos de marginados. Os decimos aquí una cosa, o sea, una dedicada al pirata, otra al cosaco, otra al mendigo, incluso a un reo de muerte y a un verdugo. O sea, estas son la totalidad de canciones que escribió Espronceda. Pasamos para ver ahora la prosa del romanticismo, también muy importante porque hay en esta prosa, digamos, aparece uno de los nombres más relevantes de la literatura española, que es Mariano José de Larra. Seguro habéis oído hablar de él también. Bueno, la prosa, o sea, la narrativa, da lugar a un nuevo género literario en el romanticismo, que es el artículo periodístico. Hoy en día es algo que vemos pues, a diario en los periódicos, pero en aquel momento era toda una innovación, toda una novedad, porque era una manera de expresar en un breve espacio, digamos, pues, reflexiones del autor que se mezclaban con la situación actual, con la sociedad, con los problemas económicos, encima. O sea, en fin, el artículo periodístico era una especie de ensayo, pero cargado de modernidad, cargado de actualidad, ¿vale? Hay nuevas fórmulas editoriales, que son el folletín y la entrega. Era la forma de hacer llegar los periódicos a la gente de la calle, ¿no? Y los libros se entregaban o se leían por entregas. Cada semana aparecía un capítulo del libro y así el lector iba acercándose semanalmente a recoger ese capítulo nuevo para poder leerlo. Bueno, adquieren mucha importancia los artículos de costumbres, que son los de Larra, y podemos considerar que esos artículos son un poco el paso hacia lo que hoy conocemos como novela, son el preludio o son un poco el germen de nuestra novela actual. Con el género de la novela, la mujer se incorpora al mundo literario, esto también es una novedad. Y también surge la novela social, que pretende concienciar a través de reflejar pues eso, la realidad de las clases más pobres o de los personajes más marginados. El autor de prosa más importante, como os decía, es Larra, con sus artículos de crítica literaria y políticos, además de sus famosos artículos de costumbre. Bueno, pues aquí terminaríamos el tema. Recordaos que sería bueno que os acercarais a alguno de los artículos de Larra, que los podéis encontrar en internet sin problemas. Y bueno, estaría bien que los leyerais porque igualmente puede aparecer algún fragmento que tengáis que argumentar. Aquí os damos algunos de los títulos de los más famosos. Por ejemplo, el de la política, la caza, corrida de toros y las casas nuevas. También el de Día de Difuntos es muy famoso. Hay otro que seguro que habéis leído, el de Vuelva usted mañana, que se dedica a criticar la insuficiencia o la lentitud de la administración pública y ventajas de las cosas a medio hacer. O sea, realmente son artículos interesantes que seguramente os gustará leer. Son cortitos, o sea que no os van a llevar mucho tiempo y bueno, pues os recomiendo que lo hagáis. Ya sabéis, hacemos los ejercicios de autoevaluación,
los leemos bien porque pueden aparecer luego en el examen alguna de estas preguntas y con esto terminamos el tema. Pues muchas gracias por atenderme y cualquier cosita que necesitéis o que dudéis me lo comentáis.